Porque no te hace falta gastar dinero para disfrutar, aquí tienes los mejores juegos de Android gratuitos de 2026. Si no quieres esperar por GTA 6 tienes Freelife, este sandbox es lo más parecido. Podrás conducir, recorrer la ciudad, disparar y gestionar tu imperio solo o junto a tus amigos. Sorprende lo complejo que es y todo lo que puedes hacer, más aún siendo gratuito. Saldrá pronto en Early Access este 2026. Si te gustan los retos tienes Acecraft, un juego estilo Cuphead donde manejas una aeronave, la cual deberás esquivar balas y derrotar a los diferentes bosses. Las habilidades que te ayudarán son aleatorias, así que tu suerte será importante. Y lo mejor es que lo podrás jugar en cooperativo junto a un amigo. El juego ya ha salido con más de 5 millones de descargas y notas casi perfectas. Siguiendo con los retos, pero estilo Hollow Knight, tienes Hack, o no sé cómo se pronuncia. Este Metroidvania se desarrolla en un mundo post-apocalíptico donde verás explorar, combatir y resolver diferentes puzzles en un entorno pixel art muy bonito. Podrás jugarlo 100% sin conexión y la única queja que tuvo fue su traducción en español, algo que ya han solucionado. Un juegazo que fue un exitazo en su salida en todos los dispositivos fue Where Wind Me. Este RPG de mundo abierto es una locura. Puedes moverte rápidamente por su mundo, usar diferentes artes marciales contra bosses y enemigos mientras completas sus historias y misiones. Eso sí, necesitarás un buen móvil, ya que es bastante exigente. Y sí, sorprendentemente es gratis. Y es que este año se vienen muchos juegos de PC y consolas a dispositivos móviles. Ahora te hablo de Rainbow Six Mobile, con partidas de 5 contra 5 donde la destrucción del escenario es la clave. Podrás romper paredes, usar drones y elegir entre diferentes operadores con habilidades únicas para saltar o defender. El juego saldrá este 23 de febrero. Para los que buscan un shooter post-apocalíptico masivo llega The Division Resurgence, un MMO en tercera persona ambientado en una Nueva York devastada. Tendrás que lotear equipo, mejorar tus armas y sobrevivir a las facciones enemigas. Además tiene la zona oscura, donde se convierte en un extraction shooter. Queda poco ya que tiene fecha para abril de este año. Si buscas la experiencia definitiva de Counter-Strike en tu móvil tienes Standoff 2. Este es un shooter táctico puro donde la precisión y los reflejos lo son todo. Tienes desactivación de bombas, carrera de armas y unos mapas que te recordarán a los mejores clásicos. Lo mejor es que el mercado de skins es enorme y puedes personalizar tus armas. Lo increíble es que ya tiene 100 millones de descargas, por lo que no tendrás problema para encontrar partida. Y lo dije antes, se está metiendo muchos juegos de PC en tu móvil, en este caso Ark. Tendrás que domar criaturas gigantes, construir tu base y sobrevivir en un mundo hostil, ya sea solo o en servidores masivos con tribus de otros jugadores. Ha salido este año con gráficos renovados y un rendimiento que sorprende, el cual era la única queja de los jugadores, así que es buen momento para volver con esta nueva versión. Sé que mucha gente tiene cariño a este juego y te lo recomiendo por si no lo conoces. Shovel Knight, un roguelike frenético donde tendrás que explorar mazmorras generadas aleatoriamente, recoger más de 400 tipos de armas y esquivar una lluvia de balas constante. Es súper adictivo porque cada partida es distinta y el control es bastante satisfactorio. Además lo puedes jugar con amigos, en cooperativo local, y es la opción perfecta si buscas algo rápido, ligero y divertido. También tiene segunda parte y una precuela, y lo mejor es que también son gratuitos. Y si te soy sincero, me había olvidado hasta que me puse a recopilar información para este vídeo, y sí, Assassin's Creed Jade saldrá este año. Este es lo más parecido a las entregas de consola que verás en el móvil. Ambientado en la antigua China, podrás hacer parkour por la Gran Muralla, realizar asesinatos sigilosos y explorar un mundo abierto inmenso con gráficos increíbles. Lo mejor es que puedes crear tu propio asesino desde cero y el sistema de combate se ve bastante fluido. También te digo que calma, a ver cómo sale, aunque es gratuito, así que por probar no pierdes nada. Si te gustan los retos de plataformas y disparos con toque retro, tienes Zombotron Reboot. Es la versión definitiva y remasterizada del clásico, pero ahora con físicas mejoradas y gráficos renovados. Deberás sobrevivir en un planeta desconocido lleno de zombies y criaturas mutantes, gestionando tu munición y usando el entorno para aplastar a tus enemigos. A la gente le encanta, con críticas por encima del 4,7 y con más de 5 millones de usuarios. Y como no podían faltar los gachas, Arknights Enfield va mucho más allá. Y sí, además de impresionantes peleas y habilidades con más efectos que una película de Michael Bay, tienes gestión de fábricas. Y sí, aunque parezca raro, este es estilo Satisfactory, donde deberás automatizar procesos para conseguir materiales. Aunque parezca una amalgama de cosas, la propuesta está funcionando muy bien, con cada vez más jugadores y buenas críticas, que ya lo puedes jugar. Y si Velum te supa poco y quieres hacer un server para meter a tus amigos, Rush llegó a móvil. Aquí empiezas desnudo en una playa, con una roca y una antorcha, y tu único objetivo es sobrevivir a otros jugadores que no dudarán en reventarte la cabeza. Sigue siendo el rey de los juegos de supervivencia hardcore, y su versión para móvil promete, el cual de momento ya tiene más de 1 millón de registros, y cuanta más gente entre, más recompensas
defensa habrá, solo queda esperar y cruzar los dedos para que salga, que se estima que sea en marzo o abril. Otro que llega es el Pokémon con pistolas, que se había librado de las demandas de Nintendo para sacar su versión móvil, Palworld Mobile. Aquí eres un aventurero el cual deberás utilizar a los pals para combatir o conseguir recursos, además de poder esclavizarlos en fábricas. Si sale como en su versión de PC te enganchará con todo lo que tienes por hacer. Tiene prevista su beta cerrada para diciembre de este año. De vuelta a los MMORPG tiene Lords of Mystery, un juego de acción brutal que parece el hijo entre Genshin Impact y Bloodborne. Basado en la famosa novela china, te mete en un mundo estilo victoriano y steampunk, lleno de misterios ocultos y dioses antiguos. No se ha mostrado su sistema de combate, pero promete ser rápido, con poderes basados en secuencias y pociones que te darán habilidades sobrenaturales. Los gráficos en Unreal Engine 5 son una locura, y lo mejor es su ambientación oscura y madura. Se espera que salga este año, y espero que pronto muestren un esperado combate. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta y suscríbete para no perderte más recomendaciones.